Esto que ves aquí es el Océano Pacífico y es tremendamente inmenso, tanto que supone el 46% de la superficie de los océanos y un 32% de la superficie total del planeta. Ahora imagina que sales con tu barca a pescar y te pierdes en esta inmensidad de agua, con apenas algunas diminutas islas donde pisar tierra. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías? La historia de José Salvador Alvarenga quizá les suene a nuestros amigos salvadoreños y mexicanos. Él es la persona que más tiempo ha sobrevivido perdida en el mar, en concreto 438 días en el Océano Pacífico. Pero ¿cómo se las arregló para realizar tal hazaña? 17 de noviembre de 2012. Alvarenga, de 37 años, nacido en El Salvador, y Ezequiel Córdoba, de 23 años, nacido en México, se encontraban en una pequeña aldea de pescadores, cerca de Pijijiapán. Ambos planeaban pasar 30 horas de pesca en alta mar y pretendían pescar tiburones, marlines y peces vela. Ellos no se conocían, pero ese día Ezequiel sustituyó al compañero habitual de Alvarenga. Su jornada tendría lugar en un barco de 7 metros sin techo y con un motor. Unos 120 kilómetros después de embarcar, a la 1 de la mañana, una gran tormenta irrumpió y tuvieron que lanzar por la borda los 500 kilos pescados hasta entonces, para que el barco fuese manejable. Se encontraban a 6 horas de la costa, así que decidieron volver a través de la tormenta y por la noche. Cuando se encontraban a tan solo 24 kilómetros y ya empezaban a vislumbrar las montañas, el motor se estropeó y dejó de funcionar. No tenían remos ni vela, así que el brutal viento les empezó a empujar de vuelta al océano. Por suerte, su radio aún funcionaba, así que pudieron contactar con su patrón para comunicarle la situación y su posición. Este les respondió que iba a rescatarles, pero desafortunadamente la batería de Alvarenga se terminó y por consiguiente las comunicaciones. El patrón, entonces, organizó un rescate que los buscaron durante 2 días, pero sin éxito alguno. El viento los había arrastrado ya 400 kilómetros mar adentro, y una vez allí, el viento se detuvo. Su barco era pequeño y no contaba con una pistola de bengalas, con lo que sabían que sus posibilidades de ser vistos desde el aire eran realmente bajas. Sin aprovisionamiento a bordo y sin material para pescar, se alimentaron de pequeños peces, tortugas y medusas que cazaban con sus propias manos, o de los pájaros que se posaban sobre el barco. La contaminación estuvo de su parte, pues tomaban las botellas de plástico que se encontraban flotando y luego las usaban para recolectar el agua de lluvia. Pero en los largos episodios sin lluvia estuvieron forzados a beber sangre de tortuga y su propia orina. Según Alvarenga, Ezequiel perdió toda esperanza a los 4 meses, después de enfermar por la comida cruda, y al final acabó falleciendo ya que se negaba a seguir comiendo. Después de su muerte, Alvarenga contempló el suicidio durante 4 días, pero su fe cristiana le impidió cometer tal acto. Alvarenga afirma que Ezequiel le hizo prometer que no se comería su cadáver cuando muriera, así que mantuvo su cadáver en el barco, e incluso hablaba con él. Después de 6 días, se dio cuenta de que estaba perdiendo la cordura y decidió tirar el cadáver por la borda. En este mapa de 2012 puedes ver los barcos que navegaban por el Océano Pacífico, el cual demuestra la inmensa soledad que debió sentir a partir de entonces Alvarenga, que se debía encontrar aproximadamente por esta zona. A pesar de esto, Alvarenga vio varios buques portacontenedores, pero no consiguió solicitar ayuda. 4 meses con Ezequiel y 11 meses de soledad nos llevan al 30 de enero de 2014, después de 438 días, y después de haber viajado unos 10.000 kilómetros, empezó a ver pájaros y cocos flotando alrededor, con lo que sabía que tendría que haber tierra no muy lejos. Después de navegar un poco más, por fin avistó un pequeño islote que parecía deshabitado, el atolón Ebon de las Islas Marshall. Después de medio día a la deriva cerca de la isla, Alvarenga saltó del barco y empezó a nadar hasta la orilla. Fue entonces cuando una pareja de locales vieron a Alvarenga, que estaba en calzoncillos, con barba y melenas tropajosas, con un cuchillo en la mano y gritando en un idioma incomprensible para ellos. Cuando se acercan, él suelta el cuchillo y ellos deciden prepararle unas tortitas. Uno de ellos se va a la isla principal a avisar del hallazgo y la alcaldesa entonces forma un gabinete de crisis, que estaba compuesto por el jefe de sanidad, el comandante de policía y la única extranjera del atolón, una estudiante noruega de antropología. Juntos fueron a ver a Alvarenga y le llevaron cocos y plátanos. Por suerte, el hijo de la alcaldesa había aprendido algo de español viendo una serie de dibujos animados, y gracias a eso consiguieron medio comunicarse con él. Su salud parecía correcta, a excepción de una presión sanguínea inusualmente baja y de dificultades para caminar. Si no hubiera sido por esas pequeñas islas, probablemente hubiera naufragado otros 3.000 kilómetros para llegar entonces a Indonesia o a Papúa Nueva Guinea, y quizás entonces no lo hubiera logrado. Para poneros en perspectiva del viaje que realizó, es la misma distancia que hay en línea recta desde Madrid hasta Bangkok, en Tailandia, o la distancia entre Buenos Aires y Los Ángeles.
Después de esto, fue llevado a su casa en El Salvador, donde fue tratado de anemia. Al año siguiente, concedió varias entrevistas al periodista Jonathan Franklin, que las publicó en formato libro, del cual dejo el enlace en la descripción, por si tienes curiosidad. Poco después del lanzamiento del libro, Alvarenga fue demandado por la familia de Ezequiel, quienes la acusaban de habérselo comido y pedían $1 millón. El abogado de Alvarenga negó tal acusación. Ahora te lanzo 2 cuestiones morales. A. En una situación similar, una persona te pide que no te la comas cuando fallezca. ¿Lo harías igualmente? B. ¿Y si no te lo pide? ¿Qué harías en ese caso? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.